La última exposición de esta primera mesa, el ingeniero Lucas Leiva Chinchay, profesional ingeniero con experiencia en la gestión y administración de los recursos de la producción de empresas agrícolas, cultivos industriales, caña de azúcar, manejo de frutales y ingeniería natural y ribereña, manejo de suelos contaminados y pesticidas, suelos marginales mediante la tecnología Cali Denton. Es ingeniero por la Universidad Nacional Agraria La Molina, también estudiado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, maestría en Ecología y Gestión Ambiental. Ha sido director de Promoción Agraria y director de Información Agraria del Gobierno Regional Lima Provincias. Ha trabajado también como gerente de campo en la empresa agraria azucarera Andahuasi y también en la dirección agroindustrial Paramonga, en la dirección Ampliación de Fronteras Agrícolas. Y el ingeniero, señoras y señores, el ingeniero Lucas Leiva Chinchay. Recibimos. Muy buenos días. Quiero felicitar a los organizadores de este evento porque nos permite hacer un intercambio de experiencias y conocimientos a todos los que estamos involucrados en busca de un mundo mejor. Voy a hacer un resumen de las experiencias que tuvimos en el año 2015, en la cual tuvimos la mala suerte de tener una temperatura muy alta. Cuando hablamos nosotros de cambio climático, lo estamos viendo de que es una de las grandes amenazas que pesa sobre nuestra cabeza, porque afecta a la biodiversidad, a la sociedad humana y también a la economía mundial. Esto ha ocurrido por acciones antropogénicas debido a que el hombre está manipulando el medio ambiente y está aplicando pues bastante gases de efecto de invernadero. Si nosotros hacemos una revisión de qué cosa es esto, vamos a encontrar de que tenemos aquí el calentamiento del aire, que va a originar dentro de la agricultura una excesiva vegetación, como también viendo reducción del ciclo de cultivo, deterioro de la dormancia y la menor cantidad de frutos. Al mismo tiempo va a haber aumento de viento y va a originar un estrés, y este estrés es por la falta de riego. Al mismo tiempo va a ocurrir algunas precipitaciones adelantadas, va a haber presencia de malezas y plagas, y porque hay un mayor vapor atmosférico, un mayor vapor en cuanto al contenido de humedad. Si nosotros hacemos una revisión, ¿qué cosa es el cambio climático? Vamos a ver de que básicamente está dado por el incremento de los gases como dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno y algunos gases que vienen del fluororados. Esta es la región Lima. Constamos con 9 provincias: Cabarranca, Huaura, Ollón, Cajatambo, Huaral, Canta, Huarochirí, Yauyos, Cañete. Nosotros hemos hecho una evaluación dirigidos básicamente en la costa, porque la sierra es un poco más difícil de su llegada y las informaciones que tenemos también es bastante reducida. Cuando hicimos 3 análisis, en cambio analizando la temperatura, la precipitación y el manejo de los bosques. Aquí tenemos un cuadro donde nos está indicando cómo en el año 2015 tuvimos la temperatura más alta con 29.5. Esto que ha originado una serie de trastornos en los cultivos porque ha incrementado el estrés, porque las plantas cuando reciben una radiación fuerte también se protegen, evitan la deshidratación, cierran sus estomas, y si cierran sus estomas no es posible de que haya evapotranspiración, porque la planta absorbe los nutrientes con la humedad del suelo a través de la evapotranspiración. Aquí tenemos otro cuadro que está indicando cuáles son las precipitaciones que hemos tenido. En el año 2013 tuvimos una precipitación muy buena que está con 4.000 milímetros. Y en el año 2015 solamente hemos llegado a 1.500 milímetros por año. Esto nos quiere decir de que fue un año bastante deficitario en el contenido de humedad en los suelos. Aquí, ¿qué cosa es lo que nos va a originar? El estrés es una falta de agua. Nos falta agua para que las plantas puedan crecer. Necesitan agua para evolucionar en su estructura vegetativa por el crecimiento de sus vacuolas. Si no hay agua,
no va a haber crecimiento. Al contrario, cuando viene la alta temperatura se origina un problema de que se incrementa la respiración y disminuye la fotosíntesis. La respiración ocurre en todos los órganos de la planta, como también en el día y en la noche. Entonces, por lo tanto, hay mayor consumo pues, de energía. Aquí, en el segundo análisis, tenemos la relación de los cultivos esta es la relación de los montes que fueron evaluados. En el año 1994 existe una evaluación donde había 45.338.54 hectáreas. Eso eran los montes de toda la región. Y en el año 2015 solamente encontramos 11.553 hectáreas. Como vemos, pues, hay una gran reducción de 34.000 hectáreas que corresponde más o menos al 74.5% de área que se ha perdido en las zonas altas y en las zonas medias. También se hizo una evaluación de algunos ríos, cómo están sus riberas en cuanto a los árboles que constituyen una defensa natural. Aquí vemos que hay la calidad de estos bosques está en un 55% reducido. En cuanto a la cobertura, tenemos 60% de área que se ha perdido. Y en cuanto a la naturalidad, está en un 80%. ¿Esto qué quiere decir? De que toda la estructura de los ríos de la costa están pues totalmente modificados. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas riberas? Vamos a decir de que los bosques son sumideros, capturan el dióxido de carbono, que es el que produce el calentamiento global, y estos bosques de los ríos están almacenando 496.20 gigagramos de dióxido de carbono. Eso es más o menos a 0.12% de las emisiones que se producen a nivel mundial. Esto es un estudio que ha sido tomado pues, por la doctora Abarca Rosario de la Universidad de Barcelona. Esta universidad es el que ha trabajado más sobre bosques de las altas montañas, como también pues, de los ríos. En la tercera evaluación tenemos aquí cómo se han incrementado algunos cultivos con la presencia de esta temperatura. Aquí tenemos, por ejemplo, algodón subió 17%, caigua 22%, col 7%, nabo 38%, pepino 11%, uvas 7%. No todos han sufrido. Hay algunos cultivos principales que se han fortalecido, han aprovechado esta energía. Entonces nosotros hemos podido hacer dos tipos de análisis. Primero, las partes arbóreas y segundo, pues, la parte de cultivos anuales. Aquí tenemos un incremento en lima limón, mango, maracuyá, tañelo, vid y ciruela. Entonces, ¿por qué estos cultivos se han incrementado su rendimiento? Básicamente son cultivos que están adaptados a la zona tropical. Ellos necesitan de 15 como mínimo de temperatura baja y 28-30 grados de máxima temperatura. Entonces esto ha permitido de que, como ha habido una sequía también, se motive ya la emergencia de las yemas que van a dar el fruto más adelante. En algunas plantas no ha habido dormancia, pero generalmente este tipo de plantas son menos la vid, están dando sus frutos en la rama del segundo año. En la vid da en la rama del año. Entonces, esta es la gran ventaja de estos caducifolios o estos siempre verdes que están buscando siempre buscar su rendimiento en la siguiente campaña. En el caso de los cultivos anuales, aquí tenemos que probablemente este tipo de hortalizas que siempre existe en la costa central han necesitado temperaturas pues, de este tipo. Por lo tanto, creo que podemos decir de que esto es básicamente
concordante a lo que han hecho trabajos en otros países, en otras universidades, como el caso del doctor Ricardo Polón en el año 1917, dice que las hortalizas de clima cálido requieren una temperatura media anual de 18 a 30 grados. O sea, nosotros estamos en ese promedio. En algunos casos, en zona de Cañete, pareció hasta 31, 32 grados centígrados, ¿no? Pero en la zona de Barranca, Huacho, se mantuvo entre 29 y 30 en esos meses de estiaje. Luego vamos a ver qué pasó con la otra parte. Hay otro gran número de cultivos que redujeron su rendimiento. Aquí también tenemos el caso de del olivo, que ha reducido en 18%, igual el arándano un 50%, la guayaba en 45%, y la páprica en 13% y toronja 12%. Esos son más o menos los rendimientos que se han tenido en la evaluación que tuvimos al fin de campaña. Pero aquí también, si nosotros vemos este gráfico un poco oneroso es evaluarlo, hicimos también un análisis mucho más conciso, más concreto, para ver su análisis que sea entendido por cada uno de nosotros. Tenemos aquí los cultivos también perennes. Aquí el caso del olivo tiene pues un rendimiento de menos 18%. ¿Por qué el olivo? El olivo es un cultivo de zonas que requieren una dormancia, ¿no? Entonces necesitan temperatura mínima que esté entre 15 y 16 grados. Nosotros con la evaluación que tuvimos, la temperatura mínima está llegando a 22, 23 grados. Entonces eso ha permitido pues que en el caso del olivo, que sus brotes del año no fueron suficientes como para poder dar una fructificación adecuada. Y las plantas que escaparon de eso tuvieron oportunidad de tener un buen brotamiento. En la época de la fertilización, el clima pareciera de que les afectó y produjo un aborto. En el caso de los cítricos, generalmente son cultivos que también requieren un poco de sequía, un poco de estrés para que pueda florecer. Pero el cítrico es un poco sensible pues a la velocidad de los vientos. Comienza a haber tumbadas de los brotes, tumbadas de las flores y los pequeños frutos. Cuando hay un estrés extremadamente fuerte, en el cítrico aparece el etileno. El etileno es un gas que permite pues, la senescencia de las hojas, la caída de frutos, abortos y etcétera. Probablemente eso haya sido la causa de que los cítricos hayan tenido un peor rendimiento. En el caso de los cultivos anuales como es alcachofa, albahaca, cebolla, papa, aquí son cultivos que también se siembran en la costa central, pero probablemente aquí ha habido pues una diferenciación hormonal, ¿no? Generalmente son plantas de hoja que tienen una alta cantidad de giberelina en las hojas para su crecimiento y poca cantidad de citoquinina en la zona radicular. Lo que pasa es que cuando ha habido harta calor se ha producido mucha giberelina y ha habido un crecimiento excesivo, exuberante, que posiblemente ha originado pues algunas reducciones en su rendimiento. Entonces, nosotros no podemos generalizar totalmente como un patrón común la respuesta al estrés por los diferentes cultivos, debido a que es un poco delicado, un poco trabajoso, porque pues va a depender de la intensidad de la sequía, de la duración del mismo y también la época en que aparece el cultivo fenológico. Entonces por eso hemos hecho más o menos una simulación de cómo se pudo haber manejado esta precipitación, este cambio de temperatura en los cultivos en la costa central. Aquí tenemos
esto se ha tomado de los registros de los planes de cultivo y riego que se realiza en la costa central. Vemos aquí la siembra, por un lado, siembra y cosecha por otro lado. Vemos que en mayo se comienza a sembrar frijol, papa, algo de maíz, comienza tomate y estamos cosechando más o menos en octubre, noviembre la papa, el tomate y el maíz. Y eso es a grandes rasgos lo que se ocurre en la costa y con la planificación de los cultivos. Si nosotros ese mismo trabajo evaluamos cómo ha sido su evapotranspiración, probablemente la mayor cantidad de agua que se puede eliminar y ha sido pues en mayo tomate un poco, luego tomate, la mayor concentración ha sido en el mes de octubre, noviembre, el maíz igual ha sido acá en octubre la mayor evapotranspiración y la papa de igual manera los cultivos están centrados en el mes de septiembre, octubre, donde es la cosecha mayor, ¿no? Entonces, si esto seguimos evaluándolo, ¿cómo vamos a tener? Estos son los cultivos permanentes. Como los cultivos permanentes en esta época están en época de dormancia, no se riega, o sea, no necesariamente hay que aplicarle riego. Y luego, en la medida que aparece la primavera, va a ir necesitando mayores volúmenes de riego, mayores volúmenes de agua, más humedad, porque comienza el botamiento, la floración, el llenado del fruto. De igual manera, en los cultivos de otoño-invierno, en el otoño-invierno más o menos la mayor cantidad de evaporación está entre julio y septiembre. Y en los cultivos de primavera-verano estaríamos más o menos de julio y en octubre sería la mayor evaporación, el mayor requerimiento de agua que pueda tener. Entonces vemos cómo este trabajo pues permite seguir estudiando, seguir en su evaluación para tener una idea concreta de lo que está ocurriendo y que nosotros debemos pues estar conscientes. Las conclusiones a lo que se viene llegando es lo siguiente, de que los cultivos en la costa central han tenido más o menos dos comportamientos. Uno los que ganan su rendimiento y el otro que están en deficiencia, están reducidos. Aquí tenemos los cultivos que mejoraron su rendimiento, fueron algodón 17%, yuca 6%, frijol 5%, camote 4%, espárrago 9%, limón 24%, papaya 19%, mango 13%, tangelo 8% y uva 5%. Y los cultivos como la papa, la páprica, choclo, lúcuma, palta, tuvieron pues sus decrementos en los rendimientos. ¿A qué queremos llegar aquí? La reducción de los montes y de los bosques ribereños vienen contribuyendo pues al incremento de que los gases de efecto invernadero se eleven. ¿Por qué? Porque nos falta una cultura de mantener los árboles en su zona, e incluso acá en las zonas urbanas. Ya casi no hay árboles porque están matando, porque las constructoras están avanzando con los grandes edificios. Por otra parte, creo que nos falta una política en el manejo del agua. Creo que, como hemos nosotros escuchado las expresiones anteriores, tenemos suficiente agua, pero nos falta manejarlo correctamente en la medida en que pues lo necesitemos en el momento oportuno. Muchas gracias.